Esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, en la 99.9, está Ricardo de Tito en línea. Vamos a hablar de esto, de esta significación del 12 de octubre. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, 12 de octubre, yo soy de los que me crié celebrando en el colegio el Día de la Raza. A partir de los 500 años de la llamada conquista de América, Fidel Castro introdujo un criterio, fue él el que lo introdujo, de debate, y allí se comenzó a hablar del genocidio perpetrado en particular por los españoles como conquistadores de las Américas. Me gustaría que nos dé su lectura y su ilustración sobre este tema. ¿Cómo no? Bueno, el debate es si fue una conquista o un encuentro de culturas, ¿no? Uh-huh. Desde Europa se proponía la idea de que había surgido una cultura moderna, digamos, posterior a la modernidad, y que generaría las características de la época contemporánea, basado en la incorporación de un inmenso continente como América y de su población y su cultura a la cultura universal. Pero la realidad, en realidad, dista mucho de eso, ¿no? O sea, la realidad es que aquello que usamos tan sencillamente en nuestros años jóvenes, la conquista de América y el término conquistador para el que venía, Uh-huh. es realmente completamente ajustada, es lo que efectivamente sucedió. Uh-huh. Encuentro de culturas es, por ejemplo, la presencia árabe o musulmana en la península ibérica, que todavía hoy ha dejado huellas culturales, arquitectónicas, musicales, ¿no? En los que se registra la presencia árabe de 1000 años y, digamos, en un sincretismo con las tradiciones propias de españoles y portugueses como la religión católica. Nada de eso sucedió en América. Y en realidad hay una explicación que es muy importante ir al fondo de esa explicación, porque sin ello no se entiende por qué una conquista tan salvaje. Uh-huh. En general, nos ha quedado en la versión edulcorada de la conquista, la que trata de ocultar el asesinato de 60 o 70 millones de personas en un plazo de 50 años, que esas son las cifras de las que estamos hablando, en una especie de colonización feudal de América. O sea, el feudalismo lo recordamos como una especie de época tranquila de la humanidad, plácida, donde la gente vivía en sus villorrios alrededor de un castillo, y nada sucedía con demasiada vertiginosidad o con ritmos de cambio. Pero esto es un error fundamental, porque aunque hubiera resabios feudales en las cortes monárquicas, aunque la vestimenta y todavía la música, la pintura tuvieran mucho de aquello, aunque ya estamos en pleno renacimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya el cambio ya se está produciendo. La empresa de conquista de América es una empresa de corte capitalista, o sea que tiene el objetivo de la búsqueda de ganancia de quienes la emprenden. Esto es muy importante porque ¿a qué vienen los conquistadores? ¿Vienen a simplemente a quedarse con tierras para cultivar y generar ámbitos de confluencia, o vienen a extraer riqueza lo más rápido y contundentemente posible y a convertir a los pobladores originarios en esclavos, semiesclavos, trabajadores? Use el término que quiera, podemos discutir sobre eso, porque las formas pueden haber sido de tipo semifeudales o esclavistas incluso, cuando se traen partidas de negro, como la encomienda, la mitad, que son formas semifeudales de trabajo. Pero el objetivo de quienes dirigen esas empresas es la ganancia, es extraer los minerales, extraer materias primas. ¿Para qué? Para venderlas en el mercado mundial. Uh-huh. Y tan capitalista es que en realidad, y esto es poco sabido, la mayor parte de las grandes empresas, incluso la de Colón, Uh-huh. los viajes de Colón, como la de Pedro de Mendoza, que fue impresionante, la primera
La primera junto con la de fundación de Buenos Solís, Aires. digamos, la primera gran búsqueda en el sur. Son financiadas por bancos europeos que no son españoles, sino holandeses, alemanes, que prestan el dinero, porque eso sería muy caro, y Claro. Pedro Mendoza no tenía semejante fortuna, ni tampoco la corona española. Entonces, después, el mismo dinero que se extraía acá con los metales de México, de Brasil o del Alto Perú, como en el Potosí, era para pagar los créditos. O sea, lo mismo Claro. podríamos hablar ahora, 500 años después. Los bancos prestan, ese dinero después tiene un interés, hay que devolverlo. O sea que el dinero tampoco quedaba en España, sino que España era la boca de entrada para difumarse en empresarios y banqueros, ya le digo, alemanes, suizos, del norte de Italia. Italia no existía, ¿no? Lo que sería el norte de Italia, Holanda, e incluso Inglaterra. Conclusión, los pueblos originarios fueron sometidos de forma violentísima, no porque en el espíritu de la raza española estuviera a matar a todo enemigo o liquidarlo, sino por la necesidad de oprimirlos para ponerlos al servicio de la explotación capitalista. Si me permite, me gustaría introducir 3 o 4 cosas que me parece que son interesantes como aporte. En principio, digamos que aquellos que llegaron a las Américas, españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, porque hay una mirada siempre muy fuerte sobre la acción de los españoles. El resto no se comportó mejor, y en todo caso lo hacían conforme a lo que había sido. Digo, cuando los ostrogodos y los visigodos atravesaron Roma y se instalaron en Hispania, no fue pidiendo permiso, Claro. ni dando abrazos fraternos. Y por otro lado, los extraordinarios triunfos de Cortés y de Pizarro en México y Perú se dieron por las divisiones internas que provocaba la brutalidad de los actores dominantes, que eran los aztecas y los incas, ¿no? Claro. Esta explicación que me interesa tanto subrayar, que es el carácter de la colonización, porque si no se entiende, explica también por qué, la existencia de los pueblos originarios por un periodo es imprescindible, porque se necesita mano de obra para esas empresas mineras o extractivas. Y esa mano de obra, ¿quiénes son? Y bueno, los pueblos originarios, la gente que está viviendo aquí y que tenía un estadio de desarrollo, digámoslo así, en un sentido histórico inferior, y que por lo tanto fueron masacrados en algunas cosas, como usted decía, el caso de Pizarro y Almagro, 50 personas dominando 1 millón, ¿no es cierto? Claro. Pero, bueno, sí, esto causó rencillas, causó una crisis en todo el sistema prehispánico. Ahora, cuando esa mano de obra se agota, ¿qué pasa? Segunda etapa, conseguir otra mano de obra, y empieza la etapa esclavista, en la que se traen millones y millones de trabajadores raptados directamente en África, ¿no? Que es toda la población negra, que ya no es la que va a las minas, sino la mano de obra de las grandes plantaciones, del azúcar, del algodón, Claro. Y por eso tenemos países en América, como Brasil, o como el sur de Estados Unidos, o como Colombia, donde hay mucha población negra, y otras que no tienen tanto como nosotros, porque no teníamos, como en Argentina, digo, porque no teníamos explotaciones extensivas de productos agrarios. Claro. Acá las vacas no necesitan mucha gente para que las cuiden, para criar. Aquí está en la sociedad del cuero, no la sociedad de la explotación agrícola. Entonces Cuba, ¿no? Las grandes plantaciones que se llenan de mano de obra negra. Pero ¿cuándo trajeron la mano de obra negra? Ya digo, raptándola y haciendo lo mismo que hicieron acá, porque conseguían la complicidad de jefes de tribus negras que a su vez oprimían a otras tribus negras para vender a la gente, ¿no? A las personas. Bueno, ahí Entonces, justamente hay un capítulo que no sé si habrá, sinceramente, yo he buscado pero no he encontrado. La pregunta es esta: los europeos que llegaban a tomar los contingentes de personas de raza negra que eran transformados en mercadería y llevados en condición de esclavitud, en realidad operaban sobre las costas africanas, y por lo que tengo entendido, digamos, la captura, la reducción
de las personas, las hacían otros grupos de población negra. Claro. Bueno, el mismo sistema, corromper a unas salas, ¿no? Claro. Para convertirlos en cómplices del explotador. Sí, las famosas compañías de indios trabajaban con ese sistema, digamos, ¿no? Claro. Además, porque ellos así se evitaban el problema de ir a correr riesgos físicos, digamos, de ir a cazar seres humanos. Sí. Le dejaban el problema a tribu contra tribu. Bueno, esto es, digamos, para que la gente tenga idea, los oyentes tengan idea, del oro y la plata sacada de Zacatecas de México y del Potosí, el imperio español logró mantenerse como un imperio económicamente atrasado, pero poderoso en el mundo, durante 400 años. Uh-huh. Eso es lo que les permitió mantener una burocracia realista, digamos, de la monarquía, claro, tan impresionante que 1 de cada 4 habitantes llegó a ser cura o monje, digamos, religioso, de los masculinos de España. O sea, era una burocracia infernal que se sostenía en base a ¿qué? A las minas de América. Claro. Por eso España no desarrolla industria, porque la guita le entraba fácil, digamos, por ese mecanismo de extracción y de explotación directa, y por eso después se convierte en un imperio atrasado y prácticamente desaparece digamos, de la lucha imperialista del siglo XIX, que se centra entre Alemania y Francia, ¿no? Y España, luego de haber sido el imperio más grande de la Tierra, entra en crisis y bueno, muchas veces no se reflexiona en un hecho. La independencia americana se produce entre 1810 y 1825, fundamentalmente, cuando termina con la batalla de Ayacucho, ¿no? Sin embargo, la independencia de África o de Asia respecto de otras potencias como Inglaterra o Francia recién se produce después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la independencia americana precede a la independencia de África y de Asia en 120 o 130 años. Claro. Y esto no es casual, es el derrumbe de un imperio que no había desarrollado industria, entonces no tenía cómo competir con los otros imperios, el francés y el inglés básicamente, después también el alemán y el norteamericano, ¿no? Pero eso también nos marca tiempos distintos de las grandes casas reales, y digamos, y la decadencia. España recién vuelve a ser considerado más o menos un país de cierta importancia entre los países más importantes del mundo después de la caída de Franco. Hasta esa época siguió siendo un país inferior, ¿no? Como todos los imperios mediterráneos, Italia, Grecia, y Portugal, digamos, quedaron como imperios débiles frente a los imperios del norte, que fueron los dueños de los mares del siglo XIX. Sí, los dueños de los mares y los que tuvieron en esa etapa la capacidad de la creación de la inteligencia aplicada a las cosas, ¿no? Los que crearon la industria, los que crearon además... Y las revoluciones industriales, claro, desarrollar las revoluciones industriales y entonces producir lo que sería el imperialismo comercial, toda la primera etapa en la que ellos cambian materias primas por productos terminados, como es sabido acá en nuestras tierras, en la época de Rosas. Lo comenta uno de los viajeros, el 90% de los productos que se consumían, hasta los mates de plata se hacían en Birmingham o Liverpool, claro, ¿no? O sea, hasta los mates comprábamos. Sí, claro, sí, por supuesto. Además, ya casi insólito suena. Además, no por nada, Rosas concluye su vida como granjero en Inglaterra, ¿no? Bueno, Rosas fue gran amigo de Inglaterra. Hay una anécdota que para mí pinta el cuerpo entero cuál era esa relación, que en el momento en que se estaba librando la batalla de la Vuelta de Obligado, la hija de Rosas, Manuelita Rosas, estaba en la isla de Marchi tomando el té con el cónsul británico el mismo día. Es una cosa realmente insólita, ¿no? Porque Manuelita era como digamos, era Rosas en persona. Claro. Era el alter ego de Rosas, y bueno, y se llevaba bárbaro con el cónsul de Inglaterra y Francia, en el mismo momento que Mansilla estaba enfrentando al intento de subir por el Paraná de
digamos, de esta flota. Sí, cuando se produce el tema de la vuelta obligada, en definitiva, y la disputa por el control de las aguas interiores, ¿no? Claro, 1845. Exactamente. Bueno, pero entonces, volviendo al tema de la conquista, tenemos que desterrar la idea del encuentro de culturas, que yo creo que ya pasó de largo, pero todavía hay gente que lo quiere sostener. Reafirmar la idea de que fue una conquista a sangre y fuego, que nosotros aquí tuvimos en nuestro extremo sur del continente tuvimos la rareza de que recién en el siglo XIX se terminara con la conquista del desierto, la ocupación de la Patagonia y del Gran Chaco hasta principios del siglo XX, cosa que no sucedió prácticamente en ningún otro lugar de América. Y eso es porque justamente, como no tenían interés económico, quedaron esas tierras, no le interesaban a nadie. Siempre digo, y si usted me permite, a lo mejor capaz que en unos días lo hacemos, siempre digo que es un misterio de la historia que la revolución de las Américas ocurriera en las tierras baldías del imperio, que en definitiva eso era lo que hoy es la República Argentina, justamente por lo que usted dice, no tenía importancia económica. Es que estábamos muy incómodos y muy atrás manos del mundo, o sea, no es casual. No sé si se ha reparado en este detalle, hay solo 2 lugares del mundo que desde que hicieron su revolución independentista nunca volvieron a la monarquía. Esos 2 lugares son Estados Unidos y la Argentina y Paraguay. Ajá. En todos los demás países del mundo, incluso en la famosa Revolución Francesa, que tenemos como modelo de la democracia, ¿no?, se retornó a la monarquía. En América, España reconquista todo, absolutamente toda América, excepto de Tucumán para el sur, y el Paraguay, que queda ahí como una isla autónoma. Entonces es muy curioso, pero los únicos 2 países de construcción republicana sistemática desde su grito de independencia son los Estados Unidos y las Provincias Unidas de Río de la Plata, excepto el Uruguay, que también fue ocupado por los realistas, en este caso los portugueses. Claro. De Tito, bueno, desde ya, gracias, maravilloso, me quedaría toda la mañana hablando, vamos a seguirla porque a mí abundar en este tema ante la audiencia me parece fantástico y también en términos de comunicación superador. Le agradezco la ilustración. Pero un brochecito nada más. Dígame. Esto no quiere decir, y quiero evitar las simplificaciones, de que acusemos así superficialmente a Colón de genocida. ¿Sí? Esto es caer en una simpleza que no tiene sentido. El mundo avanzaba y el comercio se extendía, digamos, a todo el globo. Se globalizó la economía en el siglo XV, en el siglo XVI. Colón vino como un empresario, como una persona interesada en los descubrimientos geográficos y además como una posibilidad de encontrar buenos negocios, ¿sí? Pero no vino con la idea, porque ni siquiera sabía que había 70 millones de personas viviendo en este lugar, ¿sí? Que después todo eso, digo por el famoso discusión de Colón o Juan Azurduy que se produjo acá, una cosa, como diría mi abuela, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, los hechos históricos no pueden terminar poniendo en la picota, porque Colón no es Cortés ni es Pizarro, digamos, ¿sí? Sin ninguna duda. O sea, no personifica en particular, digo, en él. Entonces, tampoco se trata de decir que el 12 de octubre el 12 de octubre de 1422 es un día importantísimo en la historia de la humanidad. Sin duda. El problema es cómo lo vemos, o sea, si hay algo para festejar o no, bueno, eso es otra historia, pero es como si dijéramos que no es importante la obra de Galileo Galilei o qué sé yo, o la de Leonardo da Vinci. ¿Me explico lo que quiero decir? Está clarísimo, de Tito, le agradezco enormemente, gracias. Esto me parece importante. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Roberto de Tito, historiador, entusiasta, ¿no? Lindo encontrar gente entusiasta. Se hace más fácil. Ya seguimos.